Tenemos, Ana María, en la segunda parte de nuestra sesión. Esta segunda parte fundamentalmente trabaja la historia de las mujeres en el mundo sindical. Ujú. Entonces, queremos que ustedes nos presten la mayor atención posible, las dudas, preguntas e inquietudes. Al final vayamos anotando esas preguntas que nos salen, lo que nos parece interesante. Y entonces, Ana María, ya te Bueno, corresponde. Dale. gracias, Dori. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, 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 señora. ok, Sí. perfecto. Yo antes de, digamos, de continuar con nuestro proceso, digamos que quiero hacer como varios o tener varias aclaraciones o comentarios frente a las, digamos, a las intervenciones que hicieron, digamos, también como para afianzar conceptos y demás. Estoy súper de acuerdo con lo que dicen las compañeras, el tema de hay que dejar de romantizar, ¿sí? Y romantizar, por ejemplo, hay que dejar de romantizar a las mujeres. Y una forma de romantizar a las mujeres, y como bien lo decía la compañera, perdón, yo soy re mala para los nombres, me disculpo por eso. Y a veces soy muy pila, pero también soy muy despistada. Ese es mi don de mujer inteligente, entonces no recuerdo el nombre, de la compañera que es enfermera y que dijo que cuando le celebraban a Beatriz. ellas, Beatriz, Beatriz. gracias, le celebraban el cumpleaños, el día de las enfermeras decían que eran ángeles, ¿sí? Entonces, miren, digamos, hay cosas simbólicas que van interiorizando y que nos han interiorizado a las mujeres, ¿sí? Y esas cosas simbólicas, por ejemplo, es el día del 8 de marzo, ¿sí? El 8 de marzo dicen el Día de las Mujeres. No, no es el Día de las Mujeres, es el Día de los Derechos de las Mujeres. Y cuando hablamos de los derechos, ya nos situamos como sujetas de derechos, como seres humanos. Y eso lo tenemos que tener siempre en la cabeza. ¿Mm? Cuando nos dicen que nos regalan una rosa por ser tan bellas, por ser mujeres, por ser ángeles de Dios, por ser las hijas, las madres perfectas, todo eso, comienzan a romantizarnos una idea de las mujeres que no es. Las mujeres somos todas las mujeres, así como los hombres, pero a nosotras se nos ha puesto sobre los hombros una idea de ser perfectas, sumisas, un modelo a seguir, nos ponen así. Entonces hay que comenzar a dejar de romantizar a las mujeres y entender que las mujeres somos tan claras como oscuras, ¿sí? Y que no hay una única manera de ser mujeres. Y que las mujeres tenemos, así como tenemos nuestros bonitos días, también tenemos nuestros malos días y que eso no significa que tenemos que cargar con culpas. Es decir, que tenemos que comenzar a ahondar en poder ser seres humanos, en ser imperfectas. Y eso es algo que quiero que se lo lleven en la cabecita hoy. Las mujeres tenemos el derecho a ser imperfectas y eso nos va a liberar de una cantidad de culpas. Y al ser imperfectas, entonces debemos dejar de romantizar la maternidad, ¿sí? Entender que no hay mamá perfecta, que esa idea de mamá sacrificada y de modelo a seguir que nos impuso la Iglesia Católica es un modelo que nadie puede seguir, ¿sí? Y que la maternidad es un proceso que muchas veces las mujeres, que a veces les toca ser madres, porque es que a nosotras no nos han dado la posibilidad de escoger, sino se nos han impuesto la maternidad, muchas no quieren serlo. Y muchas al no querer serlo, cambian o se comportan de una manera violenta hacia sus hijos e hijas, ¿sí? Y no significa que esa mujer sea mala persona, sino que muy posiblemente le impusieron seguir un rol para el cual no quería o no estaba destinada a ser. O sea, la idea de que las mujeres pueden, por ser mujeres, son bonitas mamás o automáticamente nacen con el gen de la maternidad, eso tenemos que irlo decantando y deconstruyendo porque eso no es así. También hay que dejar de romantizar en las mujeres el tema de la sexualidad, ¿sí? Que las mujeres, decir que las mujeres, por ejemplo, nos gusta el porno o que las mujeres siempre tenemos que tener relaciones sexuales transversalizadas por los sentimientos. No, a las mujeres también. Y eso no nos hace ni menos mujeres, ni más putas, ni menos señoras. Así de simple, ¿sí? Discúlpenme la palabra. Pero hay las mujeres también a veces, y perdón, me lo voy a decir de esa manera porque a veces las feministas hablamos así, a las mujeres también se nos ocurre a veces tener un revolcón con un hombre o con otra mujer o con otra persona, no nos importa aquí la orientación sexual, simplemente un día queremos darle, digamos, cabida al placer y no necesariamente tenemos ni que comprometernos con esa persona, ni amarlas, ni hacerla, ni tener una relación directa o una relación de mucho tiempo para simplemente querer tener sexo. Entonces tenemos también que comenzar a desromantizar todo eso.
Y obviamente desromantizar los liderazgos. ¿Y a qué voy con el tema de desromantizar los liderazgos? Miren, a veces nosotros decimos, llega una mujer a nuestro espacio y dicen, es que esa mujer a mí no me representa porque es que es altiva, porque es que se cree más, porque es que tiene el pelo rojo, porque es que es una parecida, ella me viene a decir que quiere hacer parte de la junta directiva. No, las mujeres tenemos que llegar con paso tranquilo, hablándole bien a todo el mundo. No, hay liderazgos fuertes en las mujeres que tenemos que reconocer y que como no están, digamos, en esa cabida que históricamente nos han puesto a las mujeres que debemos ser líderes, ¿sí? Porque es que a nosotras nos han puesto sobre los hombros, cada cosa que nosotras hacemos tiene que ser un modelo que el patriarcado nos ha puesto. Entonces tenemos que ser madres de una manera, tenemos que en la sexualidad estar de cierta manera, tenemos que ser líderes de cierta manera, amas de casa de cierta manera, y si no estamos de acuerdo a eso, a esas normas, a esos patrones, entonces comenzamos a decir que están fuera. Tenemos que dejar de romantizar, digamos, esos patrones y comenzar a cambiarlos en nuestro inconsciente. Y uno también de esos patrones es, por ejemplo, desromantizar el amor romántico. Y el amor romántico, cómo nos friega, por ejemplo, en el mundo sindical. ¿Y por qué nos friega el amor romántico? Porque así como romantizamos a nuestra pareja, nosotros hemos romantizado la izquierda, hemos romantizado el sindicalismo, hemos romantizado muchas veces a los hombres que son parte de nuestras dirigencias, y entonces decimos que todo es tan bonito, que es que ellos nunca nos violentan, que es que ellos no reconocen, y resulta que no, compañeras y compañeros. Muchas veces dentro de nuestros sindicatos se generan violencias simbólicas que son imperceptibles, y solamente cuando nos ponemos los lentes de género entendemos el asunto. No podemos olvidar, si bien los sindicatos son una maravilla, para mí el sindicalismo es, digamos, uno de mis ejes de vida, no podemos olvidar que también es una estructura jerárquica y patriarcal. Y en ese sentido, entonces aquí tendríamos que hablar de lo segundo, y es el tema de la paridad de género, ¿sí? Muchas veces escuchamos y decimos, a nosotros no nos regalan nada y nosotros no necesitamos leyes de cuotas ni nada por el estilo para llegar a esos espacios. Y no vamos a entrar aquí a discutir si es necesario o no es necesario las leyes de cuotas, pero yo sí creo que es importante reconocer que históricamente a las mujeres nos ha tocado a punta de gruñidos, de codazos y demás podernos dar espacios, ¿sí? Y eso de decir que nada me lo dan regalado, no, compañeras, a nosotros no nos dan nada regalado, es que nos ha tocado lucharlo, hemos puesto cuerpos de mujeres, vidas, para que nos reconozcan en espacios públicos, porque el único espacio que nos daban era el espacio privado, y eso a veces, porque cuando nos sentábamos en las mesas del comedor a hablar con nuestros esposos, lo primero que nos decían era cállese y coma, ¿sí? Entonces, hablar de ganarse espacios en los lugares sindicales, en los lugares políticos, no significa que nos han dado nada regalado, sino que esta ha sido una lucha histórica de sangre, sudor y lágrimas, literalmente, donde muchas compañeras han tenido que terminar 3 metros bajo tierra para que hoy estemos donde estemos. Y ahorita la vamos a ver en un video. Las luchas de las mujeres, y más aquí en Colombia, no ha sido fácil. Ser sindicalista en Colombia es peor que ser defensor de derechos humanos. Es lo más peligroso que hay, y sin embargo estamos acá. Y nos ha costado muchísimo, y lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, de la USO, de la Unión Sindical Obrera. Nos ha costado muchísimo y nos sigue costando muchísimo. Entonces creo que es importante comenzar a quitar, digamos, desde nuestras posiciones y desde nuestros cuestionamientos, esa idea de que nada me lo dan regalado. Hay que comenzar a cambiar esos discursos, y hay que tener, digamos, discursos dentro de nuestros espacios sindicales y dentro de nuestros espacios de partidos políticos, movimientos políticos y sociales, hablar de paridad, pero con una argumentación convincente. Pero sobre todo no nos dejemos creer esas cosas de los compañeros que dicen, porque eso es patriarcado, que nos digan, es que las compañeras se los tienen que ganar. ¿No lo tenemos que ganar? ¿Más de lo que hemos luchado? ¿Y es que acaso a ellos no les tocó? Ellos no pueden decir que no los tenemos que ganar, porque ellos están parándose en los privilegios, compañeras y compañeros. Y ellos hablan desde sus privilegios. Y recuerden lo que hablamos la vez pasada. Debajo del hombre más oprimido estamos las mujeres. ¿Cómo así que no lo tenemos que ganar? Porque no podemos estar al mismo espacio de ellos. Y entonces hay que comenzar a hablarnos y a dejar incluso de romantizar esa paridad
y mostrarnos como las luchas de clases y género que nos hemos dado las mujeres. Lo tercero, hablar sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y las Rosas. Miren, ahorita, pasado mañana, el 14, no pasado mañana, ya estoy en 12, el 14 de febrero, el día de San Valentín, es el Día Internacional de los y las trabajadoras de las empresas de flores, ¿sí? Peor trabajo remunerado que ese, bueno, hay muchos, pero a ellas esas reivindicaciones que nosotros decíamos y que tanto luchamos el 1 de mayo y que tanto decimos y nos rasgamos las vestiduras y demás, los abandonamos completamente, no solo a ellos y a ellas, sino en muchas industrias, ¿sí? Todavía tenemos personas que trabajan 21 horas diarias. El caso de los floricultores, de los floricultivos es así. Las mujeres que trabajan en los floricultivos desde el 27 de diciembre o incluso antes hasta el 15 de febrero, antes, ahora lo llevamos hasta el 8 de marzo, trabajan hasta 21 y 22 horas seguidas. Tienen 15 minutos para almorzar y 2 minutos para ir al baño en todo el día en esa jornada laboral. Encima de ellas les echan los químicos a las flores. Entonces creo yo que no es cuestión de decirles a los compañeros, no me regales una flor porque sí, hacerse la mala y hacer pucheros, no. Es comenzar también a reivindicar esa flor que está allí, ¿sí? Y creo que formas de reivindicarlo es, por ejemplo, no traigamos flores a nuestras compañeras, más bien sentémonos y hagamos un foro con esos hombres y esas mujeres de esas industrias, escuchemos cómo les va a ellos y a ellas, también a sus hijos y las luchas que se están dando para poder unirnos, porque un problema grave que tenemos en los sindicatos es que nos estamos fragmentando. Y nos estamos fragmentando al decir yo soy de la ADE, yo soy de SUNED, yo soy de la USO, soy de, bueno, y de los otros, ¿sí? Y solo mi pedacito me importa. Y entonces los otros que miran a ver cómo les va. Tenemos que comenzar a hacer una lucha sindical unida que nos reivindique el derecho humano más grande que tenemos, el derecho a un trabajo digno, en trabajo decente, en condiciones dignas, con equidad e igualdad de género, ¿sí? Y tenemos que avanzar precisamente en poder quitar las barreras. Nosotros como sindicalismo, y hay que decirlo y ahorita lo vamos a ver, y como lo decía la compañera, hoy en día hay líderes y lideresas sindicales, pero yo debo decirles que son contados con los dedos de esta mano y me sobran. El sindicalismo desafortunadamente se metió en un proceso cómodo y nosotros hoy en día lo único que le apostamos son las negociaciones colectivas. Si yo estoy bien y mis 5 afiliados están bien, el resto del mundo me vale 5. Y si hacemos una comparación de las luchas de las mujeres en el siglo XIX y en el siglo XX versus las luchas de las mujeres en el siglo XXI, déjenme decirles, compañeros y compañeras, que en el ámbito sindical hemos perdido la batalla. Ya hemos dejado de un lado muchas luchas que nos debíamos reivindicar y cada día, si ustedes miran las reformas laborales en Colombia, cada día estamos en un paso hacia atrás de esa reivindicación. ¿Y eso por qué es? Bueno, ustedes lo saben. Tenemos grandes problemas en el sindicalismo y eso, dejar de romantizar el sindicalismo y decirnos las cosas como son. Tenemos grandes problemas en el sindicalismo y es que no hay una evolución del sindicalismo, todavía tenemos dirigentes y dirigentes sindicales que siguen argumentando con cosas de los años 70, de los años 80 y de los años 90 cuando estamos en el 2021. Nos negamos a hablar de cosas importantes en el sindicalismo, como el género, como la robotización de los puestos de trabajo, como el teletrabajo nefasto, digamos, esta sí es una posición muy personal mía. Yo creo que el teletrabajo es lo peor que le puede pasar a las mujeres porque nuevamente las deja en un espacio privado en donde sus necesidades son totalmente invisibilizadas y donde digamos, la carga laboral y la carga de producción de la empresa o de la entidad queda en los hombros de las mujeres y termina saliendo de los salarios de las mujeres y de los hombres claramente, pero a las mujeres y más en hogares de jefatura femenina terminan siendo muy fuertes. Y creo que
hay que comenzar a hablar también de un relevo generacional. Muchas veces en berraca la gente cuando yo digo esto, porque dicen, es que los viejitos o las viejitas no asumimos o no tenemos espacios y nuestra historia y nuestra experticia, claro que es importante, pero en esa medida que nos hemos atornillado, y digo nos hemos y me incluyo ahí, nos hemos atornillado en espacios sindicales, no hemos dejado surgir nuevos liderazgos. Y esos nuevos liderazgos son necesarios precisamente para que el movimiento sindical se oxigene, para que hablemos y entendamos que el movimiento sindical tiene que ser reivindicador de derechos, y eso significa que si nos toca ir a pelear, a sentarnos junto con los indígenas en el Cauca, lo tendríamos que hacer el movimiento sindical. Tendríamos que dejar de estar, digamos, en esa posición cómoda en la que nos metimos. Pero sobre todo el movimiento sindical tiene que avanzar en una cosa que ha sido, y lo digo con mucho respeto porque tengo muchas amigas y muchos amigos queridísimos, abogados. El sindicalismo se volvió jurisprudencial y en esa medida todo lo que ocurre, todo tiene que pasar por la norma. Y ahorita cuando veamos la historia del sindicalismo en Colombia, vamos a darnos cuenta que hemos perdido la capacidad de lucha y de hacer resistencia frente a las propias normas que nos paralizan y que no nos dejan. ¿Sí? Creo que en ese sentido, y ya para terminar de hacer esta intervención, alguien decía que le parecía importante que se podía ya enunciar en un en un feminismo, y decía el feminismo sindical. Bueno, yo les quiero decir a esa persona que el feminismo, los feminismos son tan maravillosos que uno puede tomar de un pedazo de cada feminismo y hacerse feminista. O sea, hacerse feminista es entender los múltiples luchas que desde las múltiples aristas y las múltiples diversidades de las mujeres se hacen, y no necesariamente te tienes que encasillar en uno. Eso es lo maravilloso del feminismo, y es entender que todas las mujeres estamos en una lucha constante contra el patriarcado y el capitalismo. Y por último, frente a lo que decía Yolanda, creo que es importante comenzar a entender cómo el capitalismo juega en esa doble opresión que siempre nos está poniendo sobre tela de juicio muchas cosas. Ella decía que digamos, el trabajo del cuidado es muy importante, y nosotros desde el sindicalismo lo llamamos trabajo del cuidado, solamente para dejarles esta apreciación y que lo vayan pensando. El capitalismo ha convertido ese trabajo del cuidado en una cosa que se llama la industria del cuidado, y ya la comenzó a formar digamos, de forma empresarial, ¿sí? Pero no va más para allá. O sea, cada vez que nosotros avanzamos en una cosa, el capitalismo está 2 pasos adelante, y eso nos obliga a nosotros a estar todo el tiempo moviéndonos. Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, nosotros eso que no se nombra, por ejemplo, la prostitución, que hoy en día se habla de actividades sexuales pagadas, el capitalismo no le llama actividades sexuales pagadas, el capitalismo le llama la industria del erotismo y del sexo, ¿sí? Pero nosotros seguimos discriminando a las mujeres y a los hombres que hacen actividades sexuales pagadas. Ellos por allá, eso no es trabajo, ¿sí? Pero miren cómo el capitalismo sí los asume, los enuncia de otra manera, les pone un nombre bonito para seguir una explotación a esos trabajadores y trabajadoras. Creo que es importante tenerlo, digamos, esos elementos ahí para que vayamos haciendo también un propio discurso, nos podamos, y las invito, las invito precisamente a que nos enunciemos de manera diferente, porque históricamente dentro del sindicalismo nos han enseñado a enunciarnos de una sola manera, ¿no? Entonces hablamos del neoliberalismo, del imperialismo, del patrón, de la lucha de clases y más, pero hay que comenzarse a enunciar con otras nuevas categorías, con otras aristas, porque somos seres en los cuales nos permean múltiples opresiones, y tenemos que comenzar a avanzar en ver el mundo desde una arista mucho más grande, desde un espectro más grande y más avanzado, y entender que si bien nuestra lucha es una lucha de clases por la reivindicación de los derechos laborales de los hombres y las mujeres, pues esa reivindicación permea las vidas en otros espacios y en otros momentos. Entonces, era esa reflexión para cerrar como las intervenciones que hicieron los compañeros. Voy a dejarles entonces, para cerrar este tema, voy a dejarles un video que a mí me parece maravilloso, siempre me ha fascinado porque es la mejor explicación que yo he encontrado, y se los dejo y se los invito a que se lo puedan ver 1000 veces porque es maravilloso. Siempre he dicho que es maravilloso. Es la historia del feminismo en 10 minutos. ¿Y por qué se las dejo? Porque esta historia del feminismo pues claramente va enlazada
con esas luchas de las mujeres a nivel mundial y nos va a dar paso entonces para hablar sobre las mujeres en el sindicalismo en Colombia. Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, y ha dejado a la mujer la función de crianza de hijos y cuidado de la casa. Bueno, y de su satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por romperla. El movimiento feminista. Empezamos. Estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Te sitúo. Si eres mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. Flipante, ¿no? Bueno, entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia, un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, ¡tachán!, en esa declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Ya verás. Por un lado, Olympe de Gouges. Ella coge el texto y lo replica. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice. La diferencia entre los géneros, hombre y mujer, no es algo natural, como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wollstonecraft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso, ¿eh? Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympique de Gouges, por ejemplo, es guillotinada, muchas mujeres encarceladas, no se permite que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Y espera, que esto sigue. A principios de 1800, el Código francés, o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos, y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble, ¿eh? Ya ves, las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Ya verás. El movimiento sufragista surge en los dos países anglosajones, y luego estos van influyendo en el resto de países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora, se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues 4 mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te lo pierdas, no les dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y, de vuelta al país, 2 de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienzan su lucha, ahora ya, a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos. Reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación. Y, como sabes, el voto. Hacen especial hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes, y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción, y encima lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? Vaya.
Y primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30. En Estados Unidos, en 1920, aunque solo para las mujeres blancas, y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países. Pero espera un momento. El movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristan, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado. Y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento, el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empiezan a distinguirse dos ramas dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Luego lo verás más claro. Bueno, pues ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir, en Francia. En 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este es una pasada de libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Y más cosas. Habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es lo otro. De esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Piénsalo un momento, ¿a que lo ves claro? Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos aquí. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad lo deja claro, pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller. Muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena Betty. Pero ella no se queda ahí, también pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres Now, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces, y que ha ido creciendo hasta la actualidad. ¿Qué buscan? Mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. ¿La mujer no tiene espacio en la vida pública? Pues hagamos lo posible por incluirla en el mercado laboral y en los puestos de poder. Son los años 60. Seguimos. Se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. ¿Pero ya está? No, porque ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera de ella. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación. El feminismo radical. Pero no te confundas, radical de raíz, porque el problema hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos: familiar, política, económica, social, científica. ¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pues pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como las que hacen a los certámenes de belleza, que lo consideran una cosificación de la mujer. Pero van más allá, y este movimiento también crea espacios propios como centros de mujeres maltratadas, de defensa personal, ginecológicos, guarderías. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas, hacia la liberación.
Y como te he dicho, ya tenemos las dos grandes posturas feministas de las que te he hablado antes. Recapitulemos. Las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre. Las feministas radicales van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en que vivimos. Comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tú, mujer, subes un selfie a redes sociales en una postura sensual? Pues para el feminismo liberal, genial. Estás desafiando al sistema, que espera que te comportes de forma recatada. Estás empoderándote. El feminismo radical piensa otra cosa. Respeta tu foto. Eres libre de hacer lo que quieras, pero no cree que estés desafiando nada, porque te mueves dentro de los esquemas patriarcales impuestos del sentido de belleza de la mujer y feminidad. Vamos, que el sistema de poder se sigue manteniendo. Llegan los años 90. Vale, siguen los avances, pero veamos, hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer. Pero una cosa, ¿qué pasa por ejemplo con las mujeres transexuales? ¿Y las musulmanas? ¿Africanas? ¿O asiáticas? Pues bien, a partir de ahora se toma conciencia que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos y múltiples feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Feminismo negro, feminismo poscolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer. Ya no existe un feminismo único. A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer y surgen movimientos sociales como el movimiento Me Too, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres, o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo de 2018, en el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero a día de hoy no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Sigue habiendo violencia de género, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral y los puestos relevantes en el mundo de la política, militar y económica siguen siendo mayoritariamente de hombres. Hemos llegado a la actualidad. Listo, Ana María. Ya. Listo. Ok. Voy entonces a iniciar. Vamos a iniciar entonces con la historia de las mujeres y de la lucha de las mujeres. Ana María, se te está escuchando lejísimos. Ay, espérame. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí. Sí, señora. Listo. Ya mejor. Vale, vale. Espérenme que creo que no he compartido aquí. Ya, ok. Ya. Sí, efectivamente no había compartido. Entonces vamos a entrar en esta segunda parte a hablar de las luchas de las mujeres en Colombia. Y al igual que, y bueno, y digamos dentro del sistema, dentro del movimiento sindical. Pero para hablar de las luchas de las mujeres en Colombia tenemos que hacer un pequeño recorrido también por la historia. Duro, Ana María, porque se te escucha lejos. Ay, ven, espérame un minuto. ¿Otra vez? No, ahora sí se escucha un poco más. Ahí. Tan raro. Ahí me escuchan bien, ¿sí? Sí, señora. Listo, entonces les estaba diciendo que Sí, al igual que hicimos con, digamos, con las luchas de las mujeres en la historia del mundo, pues vamos a hacer lo mismo con la lucha de las mujeres en Colombia y posteriormente en el movimiento sindical, y es hacer como una pequeña rememoración, una pequeña línea del tiempo frente a las luchas de las mujeres propiamente en nuestro país. Importante, digamos, entender que digamos, vamos a partir de 1781, cuando se nace el movimiento comunero, en donde muchos dicen que el 16 de marzo de 1781, Manuela Beltrán fue la que hizo el primer grito de independencia en el Socorro Santander. Y hoy en día hay un proceso, digamos, para poder generar, digamos, o poder reivindicar esa fecha 16 de marzo de 1781 como el primer grito de independencia y que lo hizo una mujer. Y es importante, digamos, tener o partir, valga la redundancia, a partir de este movimiento comunero, no desconociendo que antes de eso pues hubo otras mujeres indígenas que también lucharon por sus derechos, como fue la cacica Gaitana y otras, precisamente en esa búsqueda de reivindicación no solamente de sus derechos por ser mujeres, sino de sus derechos por ser indígenas y afro, ¿vale? Pero el movimiento comunero va a ser, digamos, un movimiento o un espacio muy importante a nivel político
nivel de reivindicación, alguien tiene abierto, gracias, a nivel de reivindicación de los derechos de las mujeres o cómo las mujeres comienzan a visibilizarse en los espacios públicos de esa, digamos, de esa naciente o de esa sociedad criolla que está bajo el yugo español. En 1810 claramente llega la independencia de Colombia, en donde las mujeres hicieron parte fundamental del proceso de independencia. Allí vamos a tener a mujeres como Manuela Sáenz, como Policarpa Salabarrieta, como se me fue el nombre de la esposa de Antonio Nariño, bueno, de otras mujeres que van a estar, digamos, allí presentes. Pero yo aquí voy a resaltar un caso que es el caso de la Negra Casilda, que ya la vamos a ver ahorita, que hacen parte, digamos, del movimiento de independencia, creyendo que el movimiento de independencia va a reivindicar sus derechos, sobre todo su derecho a la libertad, y más adelante vamos a ver cómo básicamente fueron engañados las personas afro o negras que en ese momento se encontraban en situación de esclavitud y más adelante van a ser perseguidas incluso por los propios movimientos independentistas. En el siglo XX comienza la educación o el derecho a la educación. Esto es importante, digamos, tenerlo en cuenta porque va a llegar a nuestro país, ella es colombiana, pero va a estudiar en el exterior y va a llegar a nuestro país María Rojas Tejada, que trae consigo el método innovador Montessori. Y en 1914 en Yarumal, en la región de Antioquia, fundó el primer centro cultural femenino. Sin embargo, ella tuvo que quitarlo de Yarumal, lo llevó a Manizales, luego de Manizales lo llevó a Pereira y no se le dejaba colocar, digamos, este centro. Ella lo que buscaba era que hubiera un derecho para las mujeres a la educación. En ese momento la educación para las mujeres solo se le permitía a las mujeres, digamos, de posición alta y tenían que ser impartidas por la Iglesia Católica en un monasterio. Es decir, que ese derecho a la educación o esa educación impartida hasta ese momento únicamente lo que hacía era posicionar dentro de las mujeres esos estereotipos de género y seguía, digamos, haciendo que ellas continuaran con esos roles establecidos únicamente para espacios privados. María Rojas va a presentar, digamos, un método, ustedes lo conocen, los educadores y educadoras, el método Montessori va a permitir entonces el desarrollo de capacidades digamos, en otras esferas de la vida y por eso va a ser, digamos, tan perseguida ella, incluso va a ser descomulgada y todas las personas que tengan relación con ella van a ser descomulgadas, van a ser perseguidas e incluso encarceladas. En 1928, por primera vez frente al Congreso, el 6 de mayo, se va a presentar el proyecto de los derechos de la mujer, lo va a presentar el senador liberal Absalón Fernández de Soto y fue debatido, pero no alcanzó, digamos, la votación porque no tuvo quórum. Este proyecto de ley, si bien lo presenta Absalón Fernández de Soto, quien lo desarrolla es una mujer y ya les digo el nombre porque se me olvidó colocarla. En 1932 nace la ley 28 nace la ley 28 en donde se reconocen los derechos civiles a las mujeres. Entonces se conoce, importante entender aquí, que hasta ese momento las mujeres no tenían derecho a heredar tierras ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, con esta ley va a surgir o se le va a dar a las mujeres el derecho a heredar y administrar sus propios bienes. En 1933 viene la reglamentación del derecho a la educación. Desen en cuenta que María Rojas lo inicia, digamos, inicia este proceso en la sociedad colombiana en 1914 y va a ser casi 20 años después que mediante una reglamentación se le da el permiso a las mujeres para hacer la educación secundaria y poder entrar a la universidad. La primera universidad que recibe, digamos, a una estudiante femenina fue la Universidad Nacional. La primera mujer que se inscribe o es admitida el 1 de febrero de 1935 es Gerda
Westerdon para estudiar medicina, pero curiosamente es Gabriela Peláez en el año de 1936 quien es admitida y se gradúa como abogada y se convierte en la primera mujer en graduarse en una universidad en Colombia en 1936. Y aquí entonces me voy a detener para hablar de Casilda Cundumbi Dembélé. Es más conocida como la Negra Casilda, vivió muchos años como esclava en las plantaciones de caña de azúcar, hasta que en 1840 se fugó con 45 cimarrones más allá de las montañas de Palmira y organizó un palenque dirigido por ella. La Negra Casilda fue, digamos, la reconoce la población descendiente afro de personas que estuvieron en situación de esclavitud como una de las mujeres que más reivindicó a esta población y también, digamos, en su palenque ella recibió muchos esclavos, voy a decirlo así, pero está mal dicho, esclavos y esclavas, en donde ellos estaban volados del ejército independentista. Cuando comienza el proceso del ejercicio de independencia en Colombia, ustedes saben que hubo personas afro que se unieron al ejército independentista porque Simón Bolívar les dice que apenas se consiga la independencia va a dictar una norma para que ellos haya abolición de la esclavitud en Colombia o en la Gran Colombia. Ellos se van a unir a este proceso y resulta que después de que se generó la independencia y entramos a lo que se conoce como la patria boba, Bolívar literalmente les hizo conejo a estas personas y evitó muchas veces, digamos, sacar esa proclama. De hecho, se dice que esa fue uno de los motivos por los cuales tuvieron rencillas tanto con Nariño como con Santander. Entonces va a haber una sublevación por parte de estas personas que pertenecieron al proceso independentista y después de muchos años va ella entonces en el palenque que está cerca de las montañas de Palmira, va a recibir a personas afro e indígenas que escapan ya no de los españoles, sino de amos, voy a poner entre comillas amos, que hacían parte del ejército independentista y que ahora se vuelven esclavistas colombianos. Ella fue una de las personas que más colocó resistencia, protegió a muchas personas, hombres y mujeres, y se dice que la Negra Casilda terminó muriendo, digamos, creo que unos dicen que dentro de sus gran cantidad de números de hijos, tuvo como 23 hijos, y que muere, pero es recordada como una de las mujeres que liberó a los esclavos en Colombia. Entonces creo que es importante que conozcamos también estos personajes olvidados de la historia para que lo tengamos allí como reconocimiento, digamos, a sus memorias, a sus vidas y a sus luchas. Y esto también nos permite, como les decía antes, dejar de romantizar siempre la historia y pensar que una vez que se creó la independencia, entonces todo el mundo fue feliz aquí, ya los indígenas volvieron a sus resguardos o los negros y las negras, perdone que lo diga así, retomaron su libertad. No, curiosamente las personas que hablaron de independencia en Colombia, después de que lograron la independencia de España, se volvieron incluso más dictadores que la propia España. Volvemos entonces a la línea del tiempo. En 1936 hay una reforma constitucional que permitió a las mujeres acceder a cargos públicos, aunque no se contaba con la ciudadanía ni con el voto. En 1954 se da la obtención al derecho al voto, que fue otorgado, pues como ustedes lo saben, por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, tras años de lucha de las mujeres desde la década de 1930. Ojo, o sea, yo lo coloco aquí porque si bien fue Gustavo Rojas Pinilla, no fue en un momento de emoción, ni que él fuera una excelente persona, ni que estuviera metido el tema de género, no, fue porque desde los años 30 en Colombia, incluso antes, porque María Cano va a hablar del derecho al voto antes, sobre los años 20,
vamos a tener también aquí en Colombia un proceso sufragista, es decir, una lucha sufragista de mujeres que exigían el voto para las mujeres. Pero curiosamente, también nos vamos a encontrar con mujeres que se oponían a ese derecho al voto, diciendo que nosotras no teníamos la posibilidad de pensar por nosotras mismas. En 1955 se va a escoger o a designar la primera gobernadora o la primera mujer gobernadora para el departamento del Valle del Cauca, que es Josefina Valencia. Ella va a ser designada, digamos, por el presidente de ese momento, no es escogida, sino designada, y pues es recordada, digamos, como la primera mujer que, uno, ocupaba un cargo político alto, pero dos, que era pues obviamente mujer, ¿no? En 1956 se da la expedición de la primera cédula mediante el acto legislativo 3 de 1954, se le otorgó a la mujer el derecho a elegir y a ser elegida, pero la primera cédula va a ser expedida en el 56, es decir, 2 años después. Y en 1957 es la primera vez que las mujeres votan en Colombia. En 1958 se escoge a la primera mujer por voto popular, que es la senadora liberal Esmeralda Arboleda. Vamos a irnos entonces a hacer, digamos que hay una fragmentación, digamos, de esas luchas feministas en Colombia, y solamente hasta 1991, con la nueva Constitución, va a ocurrir algo súper importante para nosotras en el país. La primera es reconocimiento de la pluralidad en Colombia. Es decir, que se reconoce que Colombia es un estado en donde convergen muchas poblaciones, entre ellas se reconocen a las etnias, a los afros, a los sectores LGBT. Gracias. Y sobre todo a las mujeres. Pero la segunda, importancia de la nueva Constitución en Colombia es que Colombia se convierte en un estado social de derecho, lo que permite no solamente la garantía de los derechos fundamentales humanos a toda la población, sino que se hace un especial reconocimiento de la garantía y la reivindicación de los derechos a las, voy a ponerlo entre comillas, minorías que hacen parte por primera vez del Congreso, entre ellas las mujeres. Y pongo minorías entre comillas, pues porque claramente la población en Colombia son más las mujeres que los hombres. O sea, nosotras somos una mayoría tratada como minoría en Colombia. Y se reconoce minorías, por ejemplo, se le da la categoría de minorías a, por ejemplo, los sectores o las etnias, los indígenas, los afro, los raizales, los rom, o todas estas otras poblaciones, precisamente para restarles la importancia y reconocer que tienen mucho más peso, digamos, por su historia en Colombia, y además porque al decirles minorías, seguimos tratándolos como si fueran poquitos, como si fueran chiquitos, y así les vamos quitando, digamos, el reconocimiento de sus derechos. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es importante cuando hablamos de políticas públicas, nosotros hablamos de políticas públicas en un estado social de derecho para poblaciones vulnerables, podríamos decirlo así, no minorías, porque sería una forma también de discriminación, y lo que estaríamos haciendo es una doble discriminación por su condición y al llamarlos minorías, porque estaríamos, valga la redundancia, minimizando sus necesidades. En el 2000 llega la ley de cuotas. Si ustedes se dan cuenta con el video que les mostré hace un rato, en el 2002 llegó la ley de cuotas a México. Nosotros 2 años antes, digamos, generamos la ley de cuotas. Sin embargo, en México, por ejemplo, ya llegaron 50-50. Nosotros todavía seguimos hablando de un 30% de participación de las mujeres dentro de escenarios de participación. No estamos hablando únicamente de partidos políticos, sino la ley de cuotas cobija a todos los escenarios de participación ciudadana. Entonces estamos hablando de cabildos, estamos hablando de edilatos, estamos hablando, perdónenme, de pues, partidos políticos, movimientos sindicales, en todos los movimientos o en todos los espacios de donde haya participación ciudadana, debe, digamos, estar presente el tema de ley de cuotas como una reivindicación a las luchas históricas de las mujeres, no porque no lado, sino como lo decíamos antes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gracias. Sino porque, como lo decíamos antes, pues ustedes ya vieron el recorrido de la historia,
son muchas las luchas que han llegado a que obliguemos, porque no ha sido porque ellos quieran, sino obliguemos a los hombres a que nos traten como sus iguales. Gracias. En 2008 van a hacer la ley 1275, que es la, digamos, la norma marco, por decirlo así, sobre la sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Desen cuenta que a nivel mundial comenzamos a hablar en el 81 con la CEDAW sobre discriminaciones y formas de violencia, y luego la Convención de Belén do Pará en el 95, pero solamente 13 años después en Colombia va a salir la ley 1275 que habla precisamente de esa prevención de formas de violencia. En el 2010 va a haber un avance gigante a nivel de, digamos, de políticas públicas, y ese avance se va a dar desde el Distrito Capital, desde Bogotá, con la generación de la política pública de equidad de género. Importante decir que antes del 2010 ya se había... ¿Alguien tiene el Pero micrófono Carlos, abierto? tienes el micrófono abierto. Gracias. Antes del 2010, nosotros en Bogotá teníamos, o se conoce el documento que es el Plan de Igualdad de Oportunidades, en donde se va, digamos, va a ser el documento base para que más adelante se dé la política pública de mujer y equidad de género. Importante entender que ese plan de igualdad de oportunidades que se comenzó y se gestó, se comenzó a crear en Bogotá y se gestó a partir de movimientos feministas aquí en la capital, pues obviamente va a mover otras normas y otros procesos a nivel nacional, como son los COMPES. Están dos COMPES relacionados. El último COMPES está relacionado con la política pública de mujer y géneros a nivel nacional. Ya les digo el número del COMPES porque se me pasó colocarlo aquí. Y en 2015 vamos a tener la ley 1761, la Rosa Elvira Celi, o la ley Rosa Elvira Celi, que pues como todos sabemos es la ley que tipifica como delito penal el feminicidio como un delito autónomo y dicta otras disposiciones. Desafortunadamente esa ley, llegamos a esa ley por un hecho súper violento contra Rosa Elvira, en donde pues hoy en día estamos todavía hablando de feminicidios, y curiosamente nos encontramos ante un proceso de obstáculo de acceso a la justicia, porque muchas veces los abogados y abogadas, vale la pena aquí decirlo, que están frente a un feminicidio, lo buscan que lo tipifiquen de otra manera, precisamente para que el acusado, en la mayoría de las veces, no enfrente la pena máxima de la cual, digamos, esta ley habla. Y en 2016, mediante la ley 1773, tenemos la ley Natalia Ponce de León, que regula o dispone o dicta otras disposiciones o nuevas disposiciones para evitar ataques con agentes químicos, y a esta ley la vamos a conocer como la ley de víctimas de ataques con ácido. Entonces, importante, digamos, reconocer esas normatividades para que, y digamos, ese trasegar en la historia para saber que aquí, al igual que en el resto del mundo, nosotros las mujeres también hicimos varias luchas y reivindicaciones. Y en ese sentido, entonces, vamos a tener que hablar sobre las reivindicaciones que hicieron las mujeres en el ámbito sindical y laboral. En el siglo XX, esta señorita que ustedes ven acá, Betsabe Espinal, va a cambiar la historia de las huelgas de las mujeres en Colombia, de las trabajadoras en Colombia. Ella va a generar la huelga de la fábrica, o va a liderar la huelga en 1916 en la fábrica de textiles de Bello, Antioquia, reivindicando sus derechos laborales. Quiero hacer aquí una aclaración cuando dice huelga de señoritas, no, huelga de trabajadoras cansadas de años de explotación. Esa frase la dijo Betsabe a un medio de comunicación de Medellín cuando le dice, están haciendo una huelga de señoritas. Ella dice, no, no es una huelga de señoritas, es una huelga de trabajadoras, de obreras.
no nos cambie el término, y no nos cambie el término, digamos, ella lo hace en ese momento precisamente para evitar que la minimizaran y dijeran que, como decíamos antes, como una violencia simbólica, minimizaran la lucha que tan justamente tenían en ese momento las mujeres en la fábrica. Entonces los voy a invitar a ver un video muy bonito sobre Betsabé, que es muy, muy cortico y nos muestra, digamos, lo que Betsabé en su momento logró en la fábrica de vello. Bueno. Ana María, no estás compartiendo el video. Ay. Momentico. Mentiras. Aquí. El 1 de diciembre de 1896 nace en Bello, Antioquia, María Betsabé Espinal, una mujer de espíritu libre y revolucionario en una época en la que las mujeres tenían prohibido tanto lo uno como lo otro. A la edad de 24 años, cuando Betsabé trabajaba en la fábrica de tejidos de Bello, esta mujer pasaría a la historia por liderar la primera huelga laboral de mujeres en Colombia. El 12 de febrero de 1920, alrededor de 400 mujeres alzaron su voz y se lanzaron a la calle para exigir la igualdad de salarios, la desaparición de las multas que les obligaban a pagar por cualquier contratiempo, el respeto y la dignidad de su condición como mujeres, ya que eran constantemente acosadas por sus jefes y compañeros. La reducción de horas laborales y que pudieran trabajar con zapatos, pues se les exigía trabajar descalzas. Esta huelga, que duró 21 días, capturó la atención de varios periódicos de la época, de los vecinos e incluso de otros sectores laborales del departamento, quienes decidieron ayudar a las mujeres para que se mantuvieran en su protesta. Doce años después, Betsabé muere en la ciudad de Medellín, pasando la historia por ser pionera de la lucha de las mujeres por sus derechos laborales. Betsabé Espinal, una historia para confiar en el poder de las mujeres. Quisiera decirles que ahí se envió, perdóname Ana María, un link donde ustedes van a encontrar a más profundidad la historia de Betsabé Espinal. Ese documental, ese link que se les envía, es un trabajo que hacen las mujeres de Medellín, reivindicando un poco lo que implica ser mujer trabajadora y lo que implica en el movimiento sindical, perdón, en el movimiento sindical, la conquista de esos derechos.